Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Blanco, del Instituto Tecnológico de Tijuana, en Ingeniería en Logística. Con la materia de Estadística Inferencial en la unidad 3 vamos a ver el tema de análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Como definición tenemos que los métodos del análisis de varianza, o como se conoce ANOVA, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las propiedades siguientes. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más poblaciones son iguales se plantea de la siguiente forma. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Si el valor de P es grande, como 1 mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de la varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados como base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para un análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de aceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración, que está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como uno de gravedad es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de la fuerza G es una palmada en la espalda es de 4.1 nivel de gravedad. Desplomarse en una silla es de 10.1 nivel de gravedad y bajarse del escalón es de 8.1 nivel de gravedad o fuerza G. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, mediciones de desaceleración de pecho en fuerza G. En pruebas de choques de automóviles, utilice las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones iguales. En la siguiente tabla tenemos las tres poblaciones que es de auto compacto, auto mediano y auto grande. Si podemos ver los datos dentro de la tabla, no varían mucho, están en un mismo rango de entre 30 y 55, que es el mayor aproximadamente, pero las demás están en un rango entre la media de 40 y tantos. Aquí vamos a ver y a trabajar como primera instancia con el programa de Minitab. Nos vamos a ir a estadística en el tema de ANOVA, que es el análisis de varianza. Nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas. En este caso vamos a ponerle por columnas separadas aquí vamos a ponerle la respuesta, que es bienes y lesiones, que es nuestro factor a checar. Perdón, una disculpa, que este no es el ejercicio. Por eso no salía. Ok, muy bien. Volvemos a repetir el mismo paso, es estadística, ANOVA, el análisis de la prueba de varianza, de igualdad de varianza, por fuentes separadas. Aquí en respuesta vamos a seleccionar las tres
cantidades o las tres columnas que tenemos. En el área de aquí no vamos a ponerle nada, le vamos a poner aceptar, no se va a mover nada. Y aquí tenemos nuestro análisis de varianza. Recuerden que si el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas o de que las medidas sean iguales. Y en caso de que el nivel de P sea menor al 0.05, que es nuestro nivel de significancia, se rechaza en automático lo que viene siendo la hipótesis nula de que las medias son iguales. En este caso, nuestro valor de P sobrepasa por mucho lo que viene siendo nuestro nivel de significancia. Aquí nos está dando la prueba de estadística. Nos dice que el nivel de confianza individual es 98.33, por así decirlo, de cada carro. Vemos los rangos que se están manejando de autos compactos, de autos medianos, de autos grandes, que es lo que les comentaba, que todos están en un rango similar, por así decirlo, pero al final de cuentas, cuando ya se hace este estudio o este análisis, pues salen a relucir diferentes datos. Entonces, con el nivel de P mayor al 0.05, que es nuestro nivel de significancia, como primera instancia, contamos con los datos arrojados en las gráficas de varianza, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las hipótesis son iguales, pues el valor de P sobrepasa el nivel de 0.05, y eso tampoco nos puede aceptar la hipótesis alterna de que no son iguales o de que al menos una no es igual. Entonces, como primer análisis, eso es lo que se realiza. Aquí tenemos nuestros niveles de autos grandes de forma más gráfica. Aquí está nuestros intervalos, ¿verdad? Un auto compacto, sus intervalos vienen a partir de aquí, lo maneja de 3 a 9, tiene intervalos más grandes. Los medianos, el auto mediano tiene un intervalo un poco más corto, y los autos grandes pues también tienen un intervalo más corto, que nos está dando pues que un auto grande es más seguro en este aspecto. Ahora vamos a irnos con el siguiente análisis, que es nuevamente en estadísticas y luego es ANOVA, pero ahora nos vamos a ir a de un solo factor, que es lo que vamos a empezar a analizar. Lo vamos a manejar por columnas separadas o separadas, aquí está. Y ahora ya estaban, pero igual lo quiero volver a hacer. Vamos a seleccionar las tres columnas de mis autos compactos, auto mediano y auto grande. Y enseguida vamos a modificar aquí en gráficas, vamos a poner el 3 el 1, yo ya lo tengo en automático, pero ustedes si lo están usando por primera vez, pues no lo van a tener en automático. En comparaciones vamos a seleccionar todas, les repito, en este caso yo ya las tengo todas seleccionadas por el trabajo previamente realizado. Le vamos a poner OK. Y aquí nos está dando nuevamente, ¿no?, nuestra hipótesis nulas de que todas las medias son iguales. Nuestra hipótesis alterna de que no todas las medias son iguales. Nuestro nivel de significancia que estamos manejando es el 0.05. Esas son nuestras primeras hipótesis. Ahora vamos a ver cuál es la que vamos a rechazar o si se puede rechazar. En este caso, aquí tenemos un nivel de valor de P de 0.028, lo que viene siendo menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, en donde pues podemos aceptar la hipótesis nula en este aspecto de que aquí en lo que vienen siendo nuestros factores, ¿no? Nada más en el factor, no podemos, que es un carro nada más. Entonces, ahora, como autos compactos, autos medianos y autos grandes, nuestras medias, que es la primera hipótesis de que si son iguales o no, están de 44.70 auto compacto, 42.10 auto mediano y un auto grande es del 39. Entonces ahí podemos de primera rechazar la hipótesis nula de que a todas las medias son iguales, y se acepta la hipótesis alterna de que al menos una de ellas es distinta. Ahora, la interacción entre los autos, que viene siendo
las medidas entre auto mediano y compacto, auto grande y un compacto, auto grande y medianos. Nos está manejando en el de autos medianos y un compacto nos da un resultado de P mayor a 0.05, lo cual rechaza que sea más seguro o la aceleración o el frenado de la aceleración de pecho. En un auto compacto se acepta la hipótesis nula ya que está el nivel de P en 0.021, que es menor al rango que estamos manejando a nivel de significancia. Y en un auto grande y mediano, pues se rechaza la hipótesis, pero no se tiene la evidencia suficiente para aceptarla, ya que el rango está muy por encima de lo que viene siendo lo que es nuestro nivel de significancia. Esa misma información viene aquí, pero en gráfica, para hacerlo de una forma más visual. Tienen los mismos datos, donde te maneja tu estimación de menos 2.0 con tu rango y el nivel de significancia de intervalo del 95%. Ese se maneja el mismo nivel de intervalo de confianza. Y aquí también se asume que a partir del 0, pues tendría que tener una interacción las tres y se ve que no, claramente esta no tiene ninguna interacción. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí mis dos intervalos del auto grande y mediano y de los autos medianos y compactos sí pasan por 0, pero lo que es auto grande y auto compacto tiene un nivel de una diferencia muy significativa en cuestión a las medidas correspondientes. En comparación de parejas de Fisher, para comparar lo que vienen siendo los autos compactos, medianos y grandes, nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Es decir, aquí tenemos B para autos medianos y B para autos grandes, en donde pues sus rangos se manejan muy cercanos. Pero lo que viene siendo el auto compacto ya no maneja la letra que estamos esperando, porque es la misma que no interactúa ni pasa por 0. Entonces es la que significativamente es diferente a las otras dos. Por ende, se rechaza la hipótesis nula de que se puedan llegar a ser iguales. Ahora, vamos a ver nuestros resultados. Recuerden que conforme a la varianza ya tenemos que los datos arrojados de las gráficas de varianza no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales porque el valor de P sobrepasa o pasa el 0.05 de nivel de significancia que se está manejando, pero tampoco se puede aceptar la hipótesis alterna. Como siguiente resultado, se tiene que la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Y se acepta la hipótesis alterna de que al menos una de ellas es diferente. Es lo que lo comentaba, que es completamente una distinta de las demás. Y con lo último, que es lo que estábamos viendo, con eso se puede determinar que la población de un auto compacto y de autos más grandes son diferentes. Volvemos a que es mucha la diferencia que hay entre un auto compacto y un auto grande. Sus poblaciones por completo se manejan como en el frenado, la seguridad de todos, son muy, muy distintos, tienen una gran diferencia. Aquí volvemos con la de agrupación del método Dunet con la confianza del 95%, porque así se estimó las medidas que no tienen etiqueta A son significativamente diferentes a las medidas de nivel control. Si pueden ver, la única que aparece en ambas situaciones es en un auto mediano, entonces podríamos comentar que pues el de medidas se puede ajustar tanto para arriba para abajo, pero entre compactos y grandes sí hay una gran diferencia. Aquí tenemos nuevamente, ahora pero en cuestión a comparación como en grupo, autos compactos con autos medianos, auto grande con auto compacto. Y podemos nuevamente ver que cuando está la agrupación no tiene ni siquiera una interacción con la de los autos medianos. Dice aquí, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes es significativamente diferente a la del control. Entonces, toda esa información nos está dando la razón y en cuestión de que se rechaza en automático la hipótesis nula.
Pero pues aquí seguimos teniendo más datos, pruebas simultáneas en la medida de nivel, la mayor de las medidas de los niveles. Entonces aquí vemos autos compactos con autos medianos. Tenemos el valor de 0.169, pues muy encima del valor de 0.05 de significancia. Pero lo que viene siendo un auto grande, el P es mucho menor, entonces al punto del nivel de significancia, y es ahí en donde se ve la gran diferencia entre una comunidad y otra de autos. Todas estas gráficas nos van mencionando de formas visuales distintas nuestras medias. Nuestra media aquí está de 44.7 y luego bajamos a los medianos y la media está de 42.1 y luego volvemos a bajar y está de 31. Entonces, si yo mostrara nada más esta única tabla, podríamos asumir con esa información que la hipótesis nula queda rechazada. Vamos con el siguiente problema. Dice aquí, a continuación, ejercicio de lesión en la cabeza de un choque automóvil. El otro fue como la desaceleración en el pecho. Ahora vamos en el choque de la cabeza de un automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes de pruebas de choque. Se utiliza la unidad de HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces ahora vamos a revisar nuestra hipótesis de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media y si es cierto o afirmamos que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, vamos a realizar el primer paso. Con esto nos damos una estimación de aproximadamente cuál va a ser nuestro resultado. Entonces, sin que exista tanta complicación, vamos a pasarnos una disculpa al siguiente dato. Se capturan los datos de lo que viene siendo las tablas. Estadística, ANOVA, vamos por la prueba de igualdad de varianza. Separadas, vamos a borrar estos porque era del problema anterior. Y vamos a seleccionar las que tenemos en este problema, nuestras 3. Y aquí en este caso solo se va a dar OK. Y aquí nos está diciendo la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. La hipótesis alternas, por lo menos alguna es diferente. Y nuestro rango va a ser 0.05. Y entonces vamos a ver cuánto nos salió. Aquí nos está mandando el valor de P, en donde nos está dando que nuestro valor de P es mucho mayor al nivel de significancia que estamos manejando. Por ende, se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias de la población son iguales. Aquí se puede aceptar la hipótesis alterna de que al menos una de ellas es distinta. Entonces, con este primer vistazo damos un primer resultado, pero ¿por qué? Vamos a estadística, ANOVA, un factor. Vamos a volver a seleccionar nada más. Estamos en el mismo problema, podemos dar control E y regresamos. Pero pues para que se vean los pasos. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, vamos en comparaciones, seleccionamos todo para tener toda la información. Y luego en gráficas seleccionamos 3 en 1 y lo ponemos en aceptar. Ponemos aceptar, no movemos más nada. Y pues lo primero, ¿no? El método hipótesis nula, todas son iguales. Hipótesis alterna, no todas son iguales. Nuestro nivel de significancia es de 0 a 1. Ese es el resumen de nuestro problema. Nuestro factor, 3 niveles en valores, que es el compacto, el mediano y el grande. Entonces, ahora vamos a ver que la primera cuestión en nuestro factor nos arroja un valor de P mayor a 0.05. Así que
de instancia confirmamos lo que habíamos visto antes, que se puede rechazar la hipótesis nula de que todas las medidas son iguales. Ahora, ¿qué niveles o qué números tenemos en nuestras medias? Pues aquí lo manejamos. El auto compacto maneja una media de 431.5, el auto mediano de 390.6 y el auto grande de 385.8. Con estas medias puedo decir que un auto grande es más seguro que un auto pequeño, que un auto compacto. Volvemos al rango, las medias no comparten una letra, son significativamente diferentes. Las tres medias, a pesar de la distancia, están, por las cantidades que se están manejando, están dentro no son tan diferentes, ¿sí? No son tan diferentes, se están manejando como un rango similar entre ellos, pero vamos a ver qué interacción tienen. Entonces, aquí el valor de P, todos sobrepasan el 0.05 de nivel de significancia. Entonces, les comento ahí, nosotros en automático ya rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales, que ya se había hecho anteriormente. Ahora, esta tabla es diferente a la que vimos en el problema anterior. Si se fijaban en el problema anterior, uno de estos parámetros ni siquiera tocaba lo que es el punto cero, por las gran diferencias que existían. En este caso no son tan diferentes, manejan rangos muy similares, pero aún así no es igual. Esto lo vuelvo a afirmar con una media en agrupación, pues que las tres medias son similares. Ya sea que lo agrupen el compacto con el grande con el mediano, siguen siendo similares. No tienen esa gran diferencia que se había manejado anteriormente. Ahora otro tipo de agrupación, donde es mediano con compacto, grande con mediano. Vemos, las tres pasan por cero, sí, entonces son parecidas. Las tres llegan a un mismo punto, no, entonces son diferentes. Este es otro tipo de agrupación que es mediano con compacto y grande con compacto. Eliminamos la de compacto, la de grande con mediano, y aún así estas son las que son más similares. En un intervalo que no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes a la media de control. En este caso son como el grupo donde más se acercan entre ellas los niveles. La diferencia de las medias, pues vemos que en autocompacto es positivo el número y en los demás es un número negativo, pero aquí en esta agrupación donde lo Beckler ha dicho son muy similares. Sigue siendo lo mismo cuando se hacen otro tipo de combinaciones o de poblaciones entre sí, si es un factor que es más grande o más chico. Y aquí es la misma que les había comentado anteriormente, donde te muestran pues la media es de 431 y en este caso la media es de 390 y en este caso la media es de 385. Podríamos decir, no, pues de 85 a 90 son pues 5 puntos, pero por el rango que se está manejando de datos es muy similar, están muy cercanos a ellos. Aquí te la dan una gráfica de probabilidad normal. Vemos que la mayoría de los datos están dentro del rango, dentro del mismo nivel. Hay 2, 3 datitos que se dispersan, pero nada que salga muy fuera de control, que no se pueda mantener en cuestión. Entonces vamos a ver nuestras respuestas. Como la primera, pues que vemos que con el estudio de la varianza como primera instancia, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, puesto que el valor supera por mucho el valor de P de significancia. Y se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y se acepta la hipótesis alterna de que al menos una de ellas es diferente. Con la evidencia que se arrojó, se puede afirmar que los automóviles grandes son más seguros en comparación con los automóviles compactos y con los medianos. Ahora vamos con el análisis de varianza, pero ahora de dos factores. Aquí vemos la definición.
Es decir, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las categorías del otro factor. Objetivo. Con dos muestrales clasificados con bases a una variable de región y una variable de columna, vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un factor de interacción, un efecto de factor de región, de renglón y un efecto en el factor de la columna. Los requisitos que ocupamos para que podamos analizarlo de esta forma tiene que ser que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. La población tiene que tener la misma varianza o desviación estándar y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. En este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Y dice, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceado. Vamos con el ejemplo. Dice, ejemplo de emisiones de desaceleración del pecho, con lo mismo que estábamos viendo hace ratito, pero ahora manejándolo pues dos factores. Dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto de renglón, de factor de renglón del tipo automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna de tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. En este caso se agregó el factor que sea extranjero o nacional. Es la misma constancia, lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero agregamos este factor de si es importante que sea nacional o extranjero, que si eso influye un poco en nuestros datos. Aquí tenemos ya capturado lo que viene siendo los datos que teníamos en la tabla anterior. Igual aquí están arriba, pero pues ya lo tenemos de este lado abierto para hacer todo el mismo trabajo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a analizar ahora, pero nuestra media. Aquí en respuesta vamos a borrar esto. Vamos a poner la desaceleración del pecho y aquí en factores vamos a poner factor 1 el tipo del automóvil. Como factor 2 vamos a poner el tamaño del automóvil. Y vamos a ponerle en aceptar. Vamos viendo, dice ANOM normal de factores de desaceleración de pecho en fuerza G o gravitacional o de gravedad. Dice el tamaño del automóvil del tipo extranjero o compacto nacional, grande, compacto, compacto nacional, grande nacional y mediano nacional. Se hacen las tres tablas y entonces empezamos a ver nuestros puntos de información. Aquí nos está dando el nivel de extranjero de valor de 0.072, de un compacto extranjero es de 0.05, de 0.5 y uno mediano es de 1.2, ya pasa del 0, perdón. El valor de 0.5, que también ya está por encima de, en un nacional. En otro nacional el valor es de 0.72 y el otro mediano nacional baja a número negativo de menos 1.27. Muy significativo la diferencia. Dice efectos principales para el tipo de automóviles. Procedimientos del tamaño. Aquí tenemos nuestras medias. El valor de la primera media, estamos hablando aquí de autos extranjeros. Es de 43.94. Y luego la media de autos de la línea de proyección hasta llegar a la media de un nacional. Entonces, desde el extranjero hasta el nacional es de 39.127.
168. Enseguida vemos aquí el siguiente punto, que es un compacto con el valor de 45. Luego tenemos el siguiente punto, que es un compacto carro grande, de 37.83. Y luego vemos nuestra misma línea en un valor de 41.83 en un carro mediano. Con nuestras medias podemos observar pues que no. Vamos a rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Ahora, vamos a ver si esto tiene algo que ver en algún factor. Estadística. Estadística ANOVA de balanceo. Y ANOVA de balanceo. Vamos a poner aquí, ya están aquí todo, entonces vamos a ponerle aceptar. A cambiarlo, ¿no? Porque ya tenía yo hecho anteriormente esa aceleración. Está esta, se hace esta y luego es esta. Porque ya vamos a ver la relación que están manejando. Esta. Vamos a modificar las gráficas. En este caso se va a seleccionar 4 en 1, se va a poner en aceptar. Aquí le pusimos PO porque ya vamos a ver la interacción. Recuerden que uno de nuestros problemas nos estaba pidiendo si el factor que sea grande, chico, extranjero, mediano, una disculpa, si llega a ser alguna relación entre ellos. Entonces estamos viendo que es extranjero, nacional, compacto, grande, mediano. Aquí están los tres y aquí está la relación que hicimos nosotros al último. Y vamos a ver nuestro nivel de significancia del tipo de automóvil nos marca en 0.038. Recuerden que nuestro era de 0.05, por ende está por debajo, y lo que nos está diciendo pues que son medidas diferentes. Y luego el tamaño del automóvil tiene alguna interacción, nos está diciendo que tiene un valor de 0.060. Ese valor está por encima del valor de significancia que teníamos. Por ende, no podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula, pero tampoco la podemos aceptar la hipótesis alterna. Y el tipo de automóvil con el tipo de tamaño o el tamaño del automóvil tiene 0.7 o 717, que está muy por encima de lo que viene siendo nuestro nivel de significancia. Entonces, se rechaza la hipótesis nula de que no exista una relación entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, y se acepta la hipótesis alterna de que existe la relación del tipo al tamaño. Vemos nuestras 4 gráficas. Estas gráficas pues igual, ¿no? Nos están mencionando el porcentaje, el residuo, la frecuencia y el residuo de la frecuencia. En cuestión, estas son en relación a las de la relación que se está manejando. Ahora vamos a ir a estadística, ANOVA, y ahora vamos a verlo en otro tipo de gráficas. En este caso le vamos a poner nuestra columna, pues la única que aparece, que es nuestro primer factor, que es el que queremos manejar, y aquí nada más vamos a colocar nuestro, en opciones lo vamos a dejar tal cual y le vamos a poder aceptar. Y aquí vemos cómo aquí existe esta interacción. Pues el tipo de automóvil, ¿no? Aquí nos está dando la media es de 44, la alta, y de 39. Acá abajo está el otro. Ahí está. Un extranjero tiene su media en 44, un auto nacional tiene la media en 39. Y aquí vemos la interacción del tamaño pi
de los carros. Un tamaño grande tiene una media de 37.83. Un tamaño mediano tiene una media de 41.83. Y el tamaño grande tiene un tamaño pequeño tiene una media de 45. Entonces aquí podemos observar pues la diferencia que existe entre las medias, donde, como les había mencionado, pues la rechazamos. Ahora, podemos hacer lo mismo, pero en lugar de poner el tipo de automóvil, ponemos el tamaño y luego el tipo de automóvil, lo podemos aceptar. Y pues es lo mismo, pero en diferente, como nosotros lo quisiéramos presentar. Ya podemos, a ver, si tenemos algo que te hablar principalmente en el tema del tamaño, pues es como lo vamos a poner. También podemos verlo de esta forma: estadística, ANOVA. Vamos a ir a la gráfica de interacciones. Y aquí es desaceleración. Y aquí vamos a seleccionar nuestros dos factores. Este y este. Y le vamos a poner en aceptar. Y aquí podemos ver cómo no hay interacción entre los tamaños. El azul es de los carros extranjeros, el rojo es de los carros nacionales. Vemos que llevan una curvatura o una apariencia similar, pero aún así, sí hay mucha diferencia entre un carro extranjero y un carro nacional. Entonces vamos a los resultados de nuestro problema, en donde dice: por el tipo de automóvil, con la evidencia arrojada observamos que el valor de P es menor al 0.05 de nivel de significancia, y con eso tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El tamaño de automóvil, vemos que con la información obtenida, siendo P mayor al 0.05 de nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Y el tipo del tamaño del automóvil, el tipo y tamaño de automóvil, cuando P es mayor al 0.05 de nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que las medias, de tener medias iguales en esta interacción, que recuerden que era entre tipo de carro y tamaño. Ahí era nuestra única relación. Ahora vamos a ver un problema similar, donde dice: ejercicio de lesiones pero ahora en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes que prueban un choque. Se utilizan las unidades de medida de H y C, por sus siglas de Head Injury Condition, que presenta un criterio estándar en lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto en el factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.05. Y volvemos con lo mismo: de un solo factor nada más manejamos lo que era el tamaño. Ahora estamos tomando el tamaño y el tipo de automóvil. Entonces, para poderlo solucionar, vamos a lo primero, que es estadística, ANOVA y análisis de medias. Aquí ya son dos factores, vamos analizando las medias. Vamos a borrarlo y ahora sí, aquí ponemos lesiones, el tipo de automóvil, tipo de tamaño. Borren bien, porque si no borran bien les va a marcar que no está todo borrado. A veces, cuando nunca hemos trabajado con esto, es frustrante esos detalles. Ponemos en aceptar. Y aquí, efectos de la interacción. Entonces vamos viendo que un acto compacto extranjero tiene un valor de 13.16. Los extranjeros grandes tienen valor de 65.16. Los extranjeros medianos tienen un valor de 52. Los compactos nacionales tienen un valor de 13.16. Los
grandes nacionales tienen un nivel de 65.16 y hasta el último nos arrojó el valor de un mediano nacional con un valor de 52. La fecha de interacción, aquí vamos con la línea, aquí está, los principales efectos en los autos por parte del tamaño. Aquí está, esta es la línea de interacción o de ruta, le había dicho. De extranjeros a nacionales, es mucha la diferencia que se está manejando entre un auto y otro. Por esto podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Para esa ANOVA, vamos con el balanceado. Vamos a borrar. Ponemos lesiones. Y aquí es donde vamos a ver el problema de cuestión de qué es el auto, de qué es el tipo de auto y de qué es el tipo de auto por el tamaño del auto. Aquí vamos nada más a modificar en gráficas, 4 en 1, que ya está hecho. Y le ponemos OK. Aquí ya tenemos nuestra información en donde pues vamos a ver, ¿no?, nuestros tipos de autos y nuestros factores. Ahora, vemos el automóvil con el nivel de significancia de 1.59. El tamaño del automóvil es de 0.65 y el tamaño de un automóvil por el tipo de automóvil 0.28. Entonces, por aquí con nuestros P vamos a rechazar la hipótesis nula de que tengan alguna interacción, de que no tengan alguna interacción, de que sean las medias iguales y de que haya una interacción de renglón en cuestiones de un tipo al tamaño. Vemos nuestras gráficas de valor ajustado de residuos con porcentajes y del orden de observación y del orden de residuos, en donde pues vemos nuevamente que todos llevan un margen, van dentro de, pero este puntito de aquí, que es, si mal no recuerdo, lo que viene siendo nuestra media de autos compactos, no, autos medianos nacionales, es la que se está yendo de nuestros niveles. Ahora vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a ver las gráficas de efecto. Vamos a poner lesiones. Aquí nada más vamos a seleccionar tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Y la vamos a poner en aceptar. Y esta gráfica, pues aquí nos está mostrando, ¿no? La nacional, los extranjeros, la media donde se está manejando, las medias que está manejando. Del nacional la media es de 427, del extranjero, perdón, de la nacional está en 340, si es diferente. En cuestión de tamaños, manejamos una media de 414 en un tamaño grande, sin importar que sean extranjero o nacional, ¿no? Todos los grandes. Digo, todos los compactos, y luego todos los grandes 348 y todos los medianos 388. Con esta información podemos aceptar la hipótesis nula de que un auto, bueno, no hay hipótesis nula, sino afirmar la respuesta a la pregunta de si un auto grande es más seguro. Vamos a verlo ahora de la siguiente forma para ver las interacciones. Lesiones. Seleccionamos nuestros datos, fases. Y aquí vemos. Muy bien. Vemos la interacción ahora sí cruza en lo que vienen siendo los autos medianos que les comentaba. Es el punto o el dato que se estaba escapando. Aunque estaba muy por encima de los niveles o muy diferente a los niveles. Sus medias, nuestras medias, dando a entender pues que un auto grande es más seguro. Vamos a ver nuestros resultados.
acá. Y dice como resultado, el valor de P en el tipo de automóvil arrojado en la información es mucho mayor al 0.05 de nivel de significancia, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna de la interacción con el tipo del auto. Tamaño del automóvil, el nivel de significancia queda por debajo de P, así que no podemos aceptar la hipótesis nula de que la relación del tamaño del automóvil con la clase tenga que ver con la lesión. Y no tenemos en el tipo y el tamaño del automóvil la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de tener medias iguales en este tipo de interacciones. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.